Cordial saludo, mi nombre es Claudia Licet Montoya, pertenezco al grupo de trabajo de Administración Financiera, octavo semestre. A continuación vamos a ver la contextualización de la empresa en la cual hicimos el estudio. Nuestro grupo visitó a la empresa La Fortuna 18K. Es una pyme que se dedica a la compra y venta de oro. Se encuentra ubicada en el centro del municipio de Turbo, Antioquia, diagonal a Plazoleta El Pescador. Cuenta con 4 empleados, incluyendo al administrador. Los demás son asesores de venta. Compraventa La Fortuna 18K se ha establecido en los últimos años como una compraventa líder en el municipio, destacándose en sus ventas de diferentes joyas y tipos de oro, en su atención al cliente y en la facilidad de pago de los empeños. Como es de esperarse, ha aumentado la cantidad de clientes a la compraventa. Esto llama la atención del administrador y los colaboradores. Con la finalidad de realizar esta actividad, se ha hecho una observación en la pyme por un periodo de 2 meses, debido al interés mostrado por el cliente y el personal de compraventa. Se decide hacer la investigación enfocada al índice de clientes atendidos diariamente. Para esto se le pide a los asesores que lleven un conteo diario de los clientes que atiende cada uno. Al final de cada día se suma la cantidad de clientes atendidos por los 3 y guarda el dato. Teniendo el propósito de realizar la investigación, se toma una muestra de 38 días seguidos. La siguiente tabla muestra el número de clientes atendidos en 38 días. Como se ve aquí en la presente tabla, están marcados del día 1 al día 38. De acuerdo a la siguiente tabla de datos y el enunciado mencionado anteriormente, determine el promedio poblacional, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Primero, Compraventa La Fortuna desea saber cuál es la probabilidad de que la media de clientes atendidos diariamente sea superior a 55. Segundo, también están interesados en descubrir cuál es la probabilidad de que la media de clientes atendidos diariamente sea inferior a 40. Tercero, ¿cuál es la probabilidad de que los clientes atendidos se encuentren entre 45 y 57? Para resolver el primer punto, vamos a utilizar la fórmula de distribución normal de probabilidad, que es esta que se encuentra aquí a mano derecha. Debemos buscar los datos que acá los tenemos, que son el promedio buscado, que es 55, promedio poblacional, la desviación, el tamaño de la muestra. Para dar solución a la fórmula debemos hallar como primera medida el radical de la muestra, el cual es la raíz de 38. Que nos da un resultado de 6,16. Para dar continuidad a la fórmula, utilizamos las fórmulas la herramienta que nos proporciona Excel, que es despejar la fórmula aquí de la siguiente manera. Como vemos acá, tenemos a F13, que es 55, F13 que es 55 menos F14 que es 42,47 sobre F15 que es 21,12 dividido F18 que ya le hallamos la raíz que es 38, lo que nos da un resultado de 3,66. Pasamos a hallar la probabilidad. Para hallar la probabilidad debemos irnos a la tabla que corresponde. En este caso sería esta. Bueno, entonces tenemos que Z es 3,66. 3,66 que corresponde a 0,00013.
como está acá, ¿cierto? Para hallar esa equivalencia debemos tomar el valor de la probabilidad por 100, lo que nos da como resultado que la media de clientes atendidos diariamente superior a 55 es de 0,013%. Continuamos, ahora vamos con el paso número 2. Aquí vamos a utilizar la misma fórmula, distribución normal de probabilidad, porque nos está pidiendo prácticamente lo mismo del primer enunciado, pero debemos hallar la media de clientes atendidos diariamente que sea inferior a 40. Sacamos los datos que son promedio buscado, que es 40, promedio poblacional, la desviación y nuevamente el tamaño de la muestra. Aquí, como decía anteriormente, debemos hallar el radical de la muestra. Es que tomamos el tamaño de la muestra, es sacar la raíz del tamaño de la muestra, que es 38, nuevamente que nos da 6,16, ese numerito que está allí. Y aquí aplicamos la fórmula como la aplicamos anteriormente, pero en este caso F23, que es el promedio buscado, menos F24, menos el promedio poblacional 42,47, sobre F25, que es 21,12, la desviación, dividido el tamaño de la muestra, que es 38. Bueno, nos da un resultado de menos 0,72. Acá debemos hallar en la tabla cuál es el valor que corresponde a la probabilidad. Entonces nos vamos nuevamente a la tabla, que en este caso aplica la misma tablita, pero en sentido negativo, que es menos 0,72. Entonces, menos 0,72. que corresponde a 0,23576, como lo muestra aquí. Y nuevamente, para hallar la equivalencia, debemos multiplicar la probabilidad por 100, lo que nos da como resultado que la probabilidad de que la media de clientes atendidos diariamente inferior a 40 es del 23,576%. En cuanto al inciso número 3, donde debemos hallar cuál es la probabilidad de clientes atendidos entre 45 y 57, acá debemos utilizar la fórmula de distribución normal de probabilidad, pero teniendo en cuenta que el promedio buscado es 57, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el promedio buscado es 57 y 45. Para no repetir lo mismo que ya vimos, se utiliza nuevamente el cálculo radical, hallamos z, hallamos la probabilidad, acá tenemos la equivalencia, los porcentajes de cada uno, la equivalencia del 45 que es 27,035% y la de 57 que corresponde al 49,99%. Entonces, para saber cuál es esa media entre estos dos valores, aquí tenemos que la proporción de z mayor es 0,49, es decir, la probabilidad de 57, y la proporción de z menor es 0,27, la probabilidad de 45. Que restados, que acá hacemos una diferencia entre estos dos y nos da 0,22964, que multiplicados por 100 nos da una equivalencia de 22,964, lo que quiere decir que
La probabilidad de que los clientes atendidos se encuentren entre 45 y 57 es de 22,964. Cordial saludo, mi nombre es Camilo Andrés Gómez, estudiante de Administración Financiera octavo semestre, y en el momento les voy a explicar algo sobre límites de confianza en base al ejercicio que ya venía mostrando con mi compañera. Con la finalidad de realizar esta actividad, se ha hecho una observación en la PYME por el periodo de 2 meses. Debido al interés mostrado por el administrador y demás personal de la compraventa, se decidió hacer la investigación enfocada al índice de clientes atendidos diariamente. Para eso se le pide a los asesores que lleven un conteo diario de los clientes que atiende cada uno. Al final de cada día se suma la cantidad de clientes atendidos por los 3 y se guarda el dato. La investigación cuenta con un nivel mínimo de confiabilidad de un 92% hasta llegar a un 99%. Se debe tener en cuenta datos como tamaño de muestra, media muestral y desviación estándar. Teniendo el propósito de realizar la investigación, se toma una muestra de 38 días seguidos. La siguiente tabla muestra el número de clientes atendidos en estos 38 días. Ya estamos algo familiarizados con esta tabla. Como mostró la compañera en el ejercicio anterior. Y procedemos a calcular los límites de confianza con esta fórmula. Entonces nos dice que para calcular el límite de confianza necesitamos saber el promedio, Z, necesitamos saber también la desviación estándar, un alfa, que ahora vamos a ver cómo se calcula, el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Bueno, ahora, fácil. Vamos a poner el cursor aquí y nos va a decir cómo calculamos esta fórmula. La fórmula tiene el más o menos porque necesitamos hallar el límite superior y el límite inferior. Primero vamos a calcular el límite inferior, el cual vamos a utilizar el signo menos en esta parte de la ecuación. Entonces decimos que el promedio, que en este caso es E15, ¿cierto? Para calcular la fórmula de promedio, pues únicamente tomamos los datos de la tabla, utilizamos la fórmula estadística de promedio, seleccionamos los datos y nos arroja que tenemos un promedio de 42,47. Perfecto. Menos Z. ¿Cómo calculamos Z? Utilizamos la fórmula estadística de distri.nor.stand.invertida o imp, ¿cierto? Menos 1 menos C18, que vendría siendo alfa, dividido 2, y de esa forma calculamos Z. Después miramos cómo calculamos alfa y decimos que alfa lo calculamos con 1 menos el nivel de confianza. 1 menos el nivel de confianza, lo cual nos da un 0,08, teniendo en cuenta que el nivel de confianza es de un 92. Y el tamaño de la muestra lo calculamos con contar o simplemente contando los datos pues manualmente. Lo vemos hacer de esta forma. Así, seleccionamos. Y aquí dice 38. Y también podemos hacerlo con la fórmula contar, como lo hice yo aquí en este ejercicio. Ok. Ahora, procedemos a calcular. Nos dice que C15 menos C17, ¿qué quiere decir eso? Promedio menos el Z, ¿cierto? El Z, que en este caso es 1,75. Esto lo vamos a multiplicar
por la desviación sobre la raíz cuadrada de nuestra muestra. Ahora, ¿cómo hicimos aquí? Fácil. Pusimos todo, pusimos que promedio era menor que promedio menos la desviación, y eso lo multiplicamos por el C16, que es la desviación estándar utilizamos la fórmula raíz cuadrada de la casilla 20, que en efecto es el tamaño de la muestra, y de esa manera nos arrojó el límite inferior. El límite superior es básicamente lo mismo, solamente que cambiamos el signo menos por el signo más, y es el mismo procedimiento. De igual manera, calculamos los demás límites de confianza, ahora con un 93%. Es básicamente el mismo proceso que les expliqué anteriormente, solo que lo único que cambia aquí serían los datos del alfa, que depende mucho del nivel de confianza, y por supuesto el zeta, que también depende de estos dos factores. Lo mismo pasa también cuando calculamos el límite de confianza con un nivel de confianza del 94, y así sucesivamente hasta llegar hasta el 99, ¿cierto? Lo importante es entender cómo calculamos este primero, y ese nos va a ayudar a calcular también los demás, únicamente cambiando el nivel de confianza. Bueno, ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos datos que nos arrojó el Excel? Luego de iniciar la investigación, determinar la población y escoger la muestra, se procede a crear un cálculo que permita hallar el índice de clientes atendidos diariamente. Se halla cuáles serían los límites inferiores y superiores cuando se tiene un nivel de confianza desde un 92%, como es este caso, hasta un 99%, como es el último caso. De la muestra de los 38 días, se obtiene que el índice de cliente atendido en un nivel de confianza de un 92% está entre el 36,47 y el 48,47. Es decir, que diariamente se pueden atender entre 36 y 48 clientes. Entre 36 y 48 clientes, porque recordemos que si el número es inferior a 5, no vamos a redondear el número siguiente, sino que lo redondeamos al número que está por debajo, que en este caso es 36, igual aquí en el 48. Con un nivel de confianza de un 92, entonces decimos que se pueden atender entre 36 y 48 clientes diariamente. Si analizamos los niveles de confianza desde el 92 hasta el 94, podemos determinar que los límites no cambian. Podemos determinar que los límites no cambian. Sin embargo, los límites muestran un pequeño cambio si se aplica un nivel de confianza del 95 hasta el 97. Vemos un pequeño cambio. Antes era 36, ahora dice que son 36, 35, hasta 49, llegó hasta 50 clientes atendidos diariamente. Pueden estar entre 35 y hasta 50 clientes atendidos diariamente, pero cambia, ¿cierto? Cambia un poquitico más cuando el nivel de confianza es de un 98, donde dice que el índice de clientes atendidos diariamente puede estar entre 34 y 50 clientes, o entre
Si aplicamos un nivel de confianza del 99, los clientes atendidos pueden ser entre un 33 hasta un 51 clientes atendidos diariamente. Ahora seguimos con el siguiente ejercicio, que es prueba de hipótesis. Bueno, entonces procedemos a calcular la prueba de hipótesis. Para este ejercicio recordamos de que los datos de promedio, desviación y tamaño de la muestra no cambian, son los mismos con los que hemos venido trabajando, y esta va a ser la fórmula que vamos a aplicar ahora en el Excel. Procedemos a leer el problema, el cual dice que la cantidad de clientes atendidos diariamente en las compraventas de Turbo están distribuidos normalmente con una media de 35 y una desviación estándar de 21,12. Si Compraventa La Fortuna realiza una investigación, toma una muestra aleatoria de 38 días donde se investiga la cantidad de clientes atendidos y dice que atiende en promedio 42 clientes. Puede decirse que esta compraventa atiende más clientes que las demás al nivel de significación del 1%. ¿Ok? Entonces procedemos a calcular, como dice la fórmula acá, la Z la calculamos de la siguiente manera: promedio menos la hipótesis nula, ¿cierto? También podríamos llamar a promedio hipótesis alternativa, ¿cierto? La hipótesis alternativa menos la hipótesis nula. Todo esto sobre la desviación estándar, que a su vez está sobre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces aquí lo calculamos diciendo que igual, ¿cierto? Abrimos paréntesis y decimos que el dato de promedio, que aquí en mi Excel sería L7 menos el dato de hipótesis nula, que aquí vendría siendo L8. Todo esto sobre L9, que vendría siendo mi desviación estándar, que a su vez está sobre L12, que es el radical, que es el cálculo de este radical que nos piden en la fórmula, o sea, es la raíz de este 38, 6,16. Cerramos paréntesis y nos da que Z tiene un valor de 2,18. Entonces, ¿qué podemos decir de esta hipótesis? Teniendo en cuenta que el valor de significancia es de 0,01 o de un 1%, nos ubicamos en la campana de Gauss, ¿cierto? En la campana de Gauss, y decimos que esta zona azul es la zona no aceptable o la zona de rechazo, y la zona que está en blanco es la zona de aceptación. Entonces, en esta primera hipótesis decimos de que la hipótesis nula se acepta. En la hipótesis nula se acepta, en verdad, Compraventa La Fortuna sí vende más que las demás compraventas, o sea, sí atiende más clientes que las demás compraventas, por así decirlo. Entonces, procedemos a la siguiente hipótesis. Algo que les debo decir en esta segunda hipótesis es que esta va a ser calculada desde una manera como con dos lados, o sea, tanto como puede estar para acá el resultado, como nos puede dar positivo, nos puede dar negativo, ¿cierto? Entonces lo vamos a calcular de esta manera, ¿cierto? Como teniendo esos dos lados de la moneda de la cara de la moneda, perdón. Entonces decimos que aplicamos la misma fórmula, pero ahora lo que nos cambia es el problema. Nos dice: el administrador de la Compraventa La Fortuna 18K establece que la media de clientes atendidos diariamente es de 40. Se toma una muestra de 38
número de clientes atendidos. Resulta una media de 42 y una desviación típica de 21,12 al nivel de un 10%, disculpa aquí me equivoqué, esta la vamos a hacer al nivel de un 10%. Se podría afirmar que lo dicho por el administrador es cierto. Como les venía diciendo, como lo vamos a analizar de una forma que pueda aplicarse para ambos lados de la campana, ¿cierto? Entonces, ese 10% lo dividimos entre 2 y nos queda con un 5%, ¿cierto? Nos queda un 5%. Y acá en un 5% nos dice que los niveles críticos del 5% son de 1,65. Entonces decimos que como, no sé, el dato que tenemos es 0,72, después de aplicar la fórmula, se encuentra en nuestra zona de aceptación, suponiendo que acá está el menos 1,65 y acá está el más 1,65. Nuestro dato se encuentra más o menos por este ladito por aquí y decimos que se encuentra en la zona de aceptación. Veamos qué nos dice la tercera hipótesis. La tercera hipótesis nos dice que esta va a ser muy parecida a la primera, solamente que esta vez nos va a tirar a la cola izquierda de la campana de Gauss. Entonces nos dice, la cantidad de clientes atendidos diariamente en las compraventas de turbo están distribuidos normalmente con una media de 35 y una desviación estándar de 21,12. Si Compraventa La Fortuna realiza una investigación, toma una muestra aleatoria de 38 días donde se investiga la cantidad de clientes atendidos y dice que atiende en promedio 42 clientes, ¿puede decirse que esta compraventa atiende menos clientes que las demás? O sea, una suposición contraria a la primera. Al nivel de significación, pero esta con un nivel de significación de un 5%, ¿cierto? Entonces procedemos a calcular, nos arroja que Z tiene un valor del 2,18. Teniendo en cuenta que el nivel crítico del 5% es de 1,65. Perdón, aquí no aplica esta campana. Aquí aplicaría más bien la primera campana y diríamos de que teniendo en cuenta de que el valor del 5% está entre 1,65. Está entre 1,65 y ¿cuál estaría por aquí? ¿Cuál estaría por aquí? Decimos de que la hipótesis nula se rechaza. Esa es la conclusión en esta, que la hipótesis nula se rechaza. Bueno, gracias por escucharnos y disculpen que soy un poco difónico, pero bueno, lo importante es hacer las cosas. Muchas gracias.